Hoy vamos a meternos de lleno en una década que, la verdad, lo cambió todo. Los años 80 en Estados Unidos. Vamos a usar como guía el análisis del economista Michael J. Boskin para desgranar esas polémicas reformas fiscales de la era Reagan y entender qué lecciones nos dejaron sobre crecimiento, déficits y, en fin, el poder que tiene la política económica. Y esta cita del propio Boskin nos viene perfecta para arrancar, porque si hay algo que define la economía de los 80 es justo eso, la confusión. Era un auténtico rompecabezas, incluso para los mayores expertos. Había señales contradictorias por todas partes. Y aquí está la pregunta del millón, el centro de todo este análisis. Las políticas de esa década fueron tremendamente controvertidas, con defensores y detractores muy apasionados. Hoy no vamos a tomar partido, ni mucho menos. Lo que vamos a hacer es examinar las pruebas que nos presenta el análisis. Esta va a ser nuestra hoja de ruta. Primero, el contexto del rompecabezas. Después, nos metemos con las dos grandes reformas fiscales que marcaron la década. A continuación, veremos la consecuencia inesperada de todo esto, el enorme déficit. Y cerraremos con las lecciones clave que Boskin sacó de todo este experimento. A ver, la década de los 80 fue un tiempo de contradicciones brutales. Por un lado, la inflación, que había sido un monstruo en los 70, por fin parecía controlada. El empleo además crecía con fuerza, pero a la vez la deuda nacional se estaba duplicando a una velocidad de vértigo. ¿Cómo era posible que todo esto pasara a la vez? Y aquí ojo porque lo realmente interesante es la historia de la productividad. Después de una edad de oro tras la guerra, los 70 fueron un frenazo en seco. En los 80, como se ve en el gráfico, hubo una recuperación. Sí, pero nunca se volvió a los niveles de antes. El gran debate era ¿por qué? Y sobre todo, ¿qué se podía hacer para impulsarla de nuevo? Y aquí es donde llegamos al meollo de la cuestión, según Boskin. Todo este debate sobre los impuestos es tan importante porque la política fiscal afecta directamente a los dos grandes motores del crecimiento a largo plazo. La inversión en nuevo capital, ya sabes, maquinaria, tecnología, infraestructuras y el ritmo al que avanza la innovación. Ante esa ralentización económica, la primera gran respuesta fue la Ley de Recuperación Económica y Fiscal de 1981, la famosa ERTA y su posterior ajuste. La filosofía era clarísima y muy directa. Había que reactivar la economía dándole un empujón a la inversión de las empresas. ¿Y cómo lo hicieron? Pues, sacaron toda la artillería. Bajaron los impuestos personales para que la gente ahorrara más. Permitieron a las empresas que amortizaran sus inversiones muchísimo más rápido. Crearon créditos fiscales directos para quien invirtiera. Y potenciaron tanto el ahorro para la jubilación como la investigación y el desarrollo. Para entender el impacto real de todo esto, necesitamos un concepto clave, el coste de uso del capital. Dicho de forma sencilla, es lo que le cuesta de verdad a una empresa, después de impuestos y ayudas, hacer una nueva inversión. El objetivo de la reforma del 81 era, básicamente, aplastar este número. Y esto lo ilustra a la perfección. El análisis de Boskin muestra que las reformas consiguieron reducir ese coste de forma espectacular, entre un 15 y un 25%, o sea, que de la noche a la mañana invertir se volvió mucho más barato y por tanto más atractivo. El incentivo era potentísimo. Pero avanzamos a mitad de la década y giro de guión. Nos encontramos con un cambio radical de filosofía. La gran reforma fiscal de 1986 ya no buscaba estimular la inversión directamente, sino crear un sistema más simple, más justo y, sobre todo, más eficiente. La idea era crear un terreno de juego nivelado para todos. Y fijaos bien, porque muchas de estas medidas son la cara opuesta de la moneda de 1981. Sí, vale, se bajaron los tipos generales para todos, pero a cambio se eliminó el crédito fiscal a la inversión, se hicieron más lentas las amortizaciones y se recortaron los beneficios del ahorro. Fue un giro de 180 grados en la estrategia. Esta comparativa lo deja clarísimo, ¿verdad? En el 81 el mensaje era vamos a darle un empujón a la inversión con ventajas fiscales muy específicas. En el 86 la lógica cambió por completo a vamos a simplificarlo todo, quitamos ventajas y que sea el propio mercado el que decida dónde invertir sin que los impuestos lo distorsionen. Dos visiones totalmente opuestas. Pero claro, todas estas reformas, sobre todo la primera, tuvieron una consecuencia masiva e inevitable. El déficit presupuestario se disparó. El gobierno empezó a gastar mucho más de lo que ingresaba. Y eso, claro, planteaba una pregunta urgente. ¿De dónde salía el dinero para financiar toda esa diferencia? Para que se entienda la magnitud del cambio, vamos a viajar un momento en el tiempo para ver cómo era la situación normal. Históricamente, en las décadas de posguerra, el ahorro del país venía de una mezcla bastante equilibrada entre las familias, las empresas y un sector público sin grandes líos. Esa era la piscina de capital que financiaba toda la inversión. Y ahora, ¡boom!, el cambio radical de los 80.
El ahorro de familias y empresas sigue ahí, más o menos, pero de repente aparece un agujero negro gigantesco, el déficit del gobierno federal. Y para tapar ese agujero, entra en escena un nuevo actor con una fuerza descomunal, la inversión extranjera. De repente, el resto del mundo estaba financiando a Estados Unidos. Y aquí está la clave, la cuarta lección de Boskin, que es fundamental. Gracias a todo ese capital que venía de fuera, Estados Unidos pudo mantener su nivel de inversión, incluso cuando su propio ahorro nacional se había desplomado por culpa del déficit. En un mundo globalizado, el dinero fluye y puede romper esa conexión directa entre lo que un país ahorra y lo que invierte. Bueno, pues ya tenemos todas las piezas del puzzle sobre la mesa. Llegamos a la parte final. Después de esta auténtica montaña rusa de políticas y consecuencias, ¿qué aprendimos de todo esto? Pues Boskin lo destila en una serie de lecciones que son oro puro sobre impuestos y crecimiento económico. Vamos a repasarlas con calma. La primera, la inversión es absolutamente clave para el crecimiento. Segunda, obsesionarse con la neutralidad fiscal, con tratar igual a todos los activos, en realidad genera ganancias de eficiencia muy pequeñas. Tercera, y esta es muy interesante, es mucho más potente reducir los impuestos sobre el ahorro en general. Cuarta lección, el capital extranjero puede ser un salvavidas temporal, pero no eterno. Quinta, la política fiscal es una herramienta poderosísima para influir en la inversión. Y la sexta, que ojo, es quizás la más importante a largo plazo, los déficits públicos acaban por comerse al ahorro nacional y perjudicar la inversión. Entonces, ¿cuál fue el veredicto final de Boskin? Pues no fue demolerlo todo y empezar de cero, ni mucho menos. Su conclusión fue mucho más matizada. Lo que él recomendaba era construir sobre los logros, como los tipos impositivos más bajos, pero refinando el sistema para recuperar algunos incentivos bien diseñados para el ahorro y la inversión. Y cerramos con esta pregunta, que sigue tan vigente hoy como entonces. Ese equilibrio delicado entre estimular la economía ahora, mantener las finanzas públicas sanas y asegurar la prosperidad del futuro, sigue siendo el gran desafío para todos. Las lecciones de los 80 no nos dan una respuesta fácil, pero desde luego sí nos dan un marco extraordinario para pensar en ello.